Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra. Hoy vamos a meternos de lleno en esos textos bíblicos que nos cuentan los últimos días del ministerio de Jesús, justo antes de su entrada final a Jerusalén. Un periodo súper intenso, ¿no? Totalmente. Es como un resumen de todo su ministerio. Enseñanzas clave, confrontaciones, sanaciones. Y esa constante incomprensión de los discípulos sobre qué tipo de reino venía a traer, ¿verdad? Exacto. Así que nuestra idea hoy es, tratar de sacar las lecciones más importantes de estos pasajes sobre la humildad, el desapego, la naturaleza de ese reino. Perfecto. Hay muchísimo ahí. Bueno, empecemos a desglosar esto. ¿Qué tal si arrancamos con esa tensión constante con los fariseos? Uy, sí. Un tema recurrente. El ejemplo clásico de este periodo es la pregunta sobre el divorcio. Claramente querían ponerlo a prueba con la ley de Moisés. Claro, buscaban un tropiezo legal, digamos. Pero Jesús, Él les da la vuelta, ¿no? No se queda en la ley mosaica. Para nada. Se va al principio, al diseño original. A la creación misma. Varón y hembra los hizo. Y esa frase tan fuerte, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y sobre el permiso de Moisés, él dice que fue, una concesión. Exacto, por la dureza de vuestro corazón. O sea, no era el ideal, sino una adaptación a la debilidad humana. Y reafirma la indisolubilidad, salvo, en casos muy específicos que los textos mencionan como fornicación. Lo fascinante aquí es cómo Jesús eleva el estándar, ¿no? Totalmente. No se queda en la casuística, en el detalle legalista de la época. Él vuelve al corazón del matrimonio, según el plan original de Dios. Y la reacción de los discípulos es reveladora. Sí. Dicen algo como, si es así, mejor no casarse. Claro. Les pareció radicalísimo. Y eso conecta con lo que dice después sobre los eunucos por causa del reino. Expliquemos eso un poco. No se refiere literalmente, ¿verdad? No. Es una forma de hablar del compromiso total con Dios, ya sea viviendo en celibato o incluso dentro del matrimonio poniendo el reino primero. Es una radicalización del seguimiento. Una entrega absoluta. Y hablando de entrega y de actitudes radicales, eso nos lleva directo al tema de la humildad. Fundamental para entender el reino. La escena de los niños, cuando los discípulos intentan apartarlos. Sí, y Jesús se molesta. Les dice claramente, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahí está. Y luego remata con esa frase lapidaria. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Exacto. ¿Y qué significa eso de como un niño? No es ser infantil, supongo. No, para nada. Es la confianza, la dependencia total, la falta de pretensiones, de creer que uno se lo merece o se lo gana. La humildad pura. Es la actitud contraria a la autosuficiencia, al cálculo, al estatus, cosas que vemos mucho en los adultos y hasta en los mismos discípulos a veces. Qué contraste, ¿no? Recibir el reino es depender completamente de Dios. Sin sentir que tenemos derechos adquiridos o que podemos entrar por nuestros propios méritos. Y esa dependencia choca de frente con el apego a las seguridades de este mundo, ¿cierto? Totalmente. Ahí entra la historia del joven rico. Ese es fuerte. Un tipo que aparentemente lo hacía todo bien. Cumplía los mandamientos desde joven, según dice él. Pero Jesús le pide algo más. Algo que, toque el núcleo de su seguridad. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, sígueme. ¿Y el resultado? Él, oyendo esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué frase? ¿Por qué tenía muchas posesiones? Ahí estaba el problema. Y eso lleva a Jesús a decir aquello tan impactante sobre la dificultad de los ricos para entrar en el reino. Lo del camello y el ojo de la aguja. Exacto. Que, ojo, no es que la riqueza en sí misma sea mala o un pecado. No, claro. El problema es la confianza que ponemos en ella. Cuando el dinero, las posesiones, se vuelven tu Dios, tu seguridad. Entonces te impiden seguir a Jesús con esa entrega total que pide. Precisamente. Por eso, justo después, a los discípulos que sí lo han dejado todo, les hace una promesa enorme. La promesa de la regeneración, ¿verdad? De sentarse en tronos. Sí, habla de una recompensa futura, en esa renovación final que esperaban. El desapego, el dejarlo todo, es lo que abre la puerta a esa nueva realidad del reino. Pero, a ver,
Incluso después de escuchar todo esto, de ver el ejemplo de Jesús, la ambición terrenal sigue ahí, incluso entre los 12. Es increíble, pero sí, pasa casi inmediatamente después. La petición de Jacobo y Juan, y con su madre de intermediaria. Quieren los puestos de honor en el reino que ellos imaginan, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y claro, los otros 10 se enojan. Probablemente porque ellos también querían algo parecido, ¿no? Muestra que la lección no había calado todavía. ¿Y Jesús? Bueno, tiene que volver a explicarles lo básico de su reino. Paciencia infinita. Les dice, no será así entre vosotros. Invierte totalmente la lógica del poder del mundo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será siervo de todos. Y se pone a sí mismo como el modelo definitivo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pone el servicio y el sacrificio en el centro. Es una ironía tremenda, ¿no? Profundísima. Les acaba de anunciar por tercera vez que va a sufrir, morir y resucitar. Y ellos siguen discutiendo sobre quién es el más importante. Los textos dicen explícitamente que no entendían lo de la pasión y resurrección. Su mente seguía fija en un reino terrenal, de poder, de gloria humana. Esta ceguera ante el anuncio del sufrimiento es un tema recurrente. Muestra lo difícil que es para nuestra mentalidad humana, incluso para los más cercanos a él, asimilar un reino basado en el servicio, en la entrega, en la cruz, y no en el dominio y el poder. Pero, en medio de tanta incomprensión masculina, digamos, Bueno, sí. aparece una figura que sí parece captar algo, María de Betania. El episodio de la unción. Precioso y muy significativo. Ella toma un perfume carísimo, de nardo puro, y unge a Jesús. Un acto de extravagancia, de derroche de amor, podríamos decir. Y claro, no falta quien lo critica. Judas, según otro evangelio, pero aquí son algunos. Dicen que era un desperdicio, que se podría haber vendido y dado a los pobres. Una lógica muy pragmática, muy utilitarista. Pero Jesús la defiende con firmeza. Dice, dejadla, buena obra me ha hecho. Y añade algo clave, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Y conecta el acto de ella con su muerte inminente. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Es como si María, con una intuición femenina o una sensibilidad espiritual especial, captara lo que los demás no veían, la inminencia de su final. un amor que reconoce la hora que se acerca. Es un preludio a los eventos de la Pascua. ¿Qué contraste tan fuerte con la ceguera de los discípulos en ese momento? Totalmente. Ella entiende, o al menos intuye, desde el corazón, desde el amor. Entonces, si intentamos recoger un poco todo esto, ¿qué nos dejan estos textos bíblicos de este viaje final hacia Jerusalén? Bueno, creo que vemos a un Jesús enseñando con una urgencia y una claridad tremendas. Sí, sobre los pilares de su reino. La humildad de niño, el desapego radical de las seguridades materiales. Ujú. Y un concepto de liderazgo totalmente revolucionario. El servicio hasta el extremo, hasta dar la vida. Todo esto mientras avanza hacia Jerusalén, sabiendo lo que le espera. Y chocando constantemente con la incomprensión, incluso de sus amigos más íntimos, y con la hostilidad creciente de las autoridades religiosas. El escenario está listo para la confrontación final. Así es. Y estos relatos nos dejan, creo, con una tensión muy profunda, ¿no? La tensión entre nuestras expectativas humanas, tan normales, buscar seguridad, reconocimiento, poder. Y la llamada de Jesús, que es radicalmente opuesta. Una llamada a invertir esa lógica. Exacto. Nos deja esa pregunta resonando. ¿Qué significa hoy en nuestro mundo que valora tanto la ambición, la competencia, la autosuficiencia? ¿Qué significa tomar en serio esa invitación a recibir el reino como un niño? Con esa dependencia total, con esa disposición a servir antes que a ser servido. Es una pregunta que interpela fuerte, creo yo. Nos obliga a examinar dónde ponemos realmente nuestra confianza y qué tipo de grandeza buscamos. Una reflexión potente para llevarnos. Si quieren saber más de los temas hablados hoy, dejen comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, compartir este contenido si les pareció valioso y darle me gusta. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive de Huellas en la Tierra. Voces ancestrales.